Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Sé que no soy el único que tiene problemas con este tipo de definiciones. A lo largo de mi trayectoria como estudiante de Derecho, he visto 1001 cursos, diplomados, talleres, conferencias, congresos, libros y demás cosas relacionadas a los derechos humanos. Pero pocas veces me he encontrado con académicos que me den una definición certera de los mismos. Yo no sé ustedes, pero en general me gusta cuando una definición respeta las siguientes reglas. Una definición debe ser breve pero completa. Es decir, debe explicar lo indispensable para que la comprensión sea exacta sin que falten o sobren notas constitutivas. La definición debe convenir a todo lo definido y solo a lo definido. No debe ser demasiado amplia ni demasiado estrecha en su extensión. La definición debe ser más clara que el término definido. No debe elaborarse con palabras ambiguas, metafóricas o con significado igualmente desconocido. El término definido no debe entrar en la definición. No debe utilizarse la misma palabra que se pretende definir ni sus derivados gramaticales. La definición no debe ser negativa en lo posible, pues la misma debe decir lo que lo definido es, no así lo que se excluye de su conceptuación. La definición debe indicar los atributos esenciales del término definido, es decir, aquellas características, propiedades o elementos que posee. Si seguimos estas reglas, una definición debería ser lo suficientemente concreta como para no confundirse con otras cosas. Bueno, una vez que explicamos las reglas de la definición, veamos si las definiciones de derechos humanos cumplen con estas reglas. Facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte en su desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción. El problema de esta definición es que no conviene solo a lo definido, sino que es tan ambiguo que bien podría llegar a ser confundido con una garantía individual. Después de todo, una garantía individual es toda protección que otorga la norma constitucional a una persona en lo referente a sus derechos reconocidos. Distíngase de un derecho humano en que la teoría nos dice que los derechos humanos no son atribuidos o otorgados por la norma, sino que existen en el hombre desde antes que el Estado y por consecuencia solo son reconocidos por este. Mientras que el origen de la garantía se encuentra directamente en la Constitución. Por tanto, este concepto no es conveniente para los derechos humanos. Además, podríamos decir que esta definición es también aplicable para definir un derecho simple. Incluso si nos ponemos muy exigentes, al decir que es atribuido por una norma y no reconocido por esta, cae en contradicción con la misma teoría. Veamos la siguiente definición. Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerad individual y colectivamente. Aquí la definición de derechos humanos intenta ser demasiado amplia y en el proceso incluso recurre a absorber a las garantías dentro de los derechos humanos. Pero como expliqué antes, la diferencia entre una garantía y un derecho humano es que la garantía reconoce su validez por la norma constitucional vigente, mientras que el derecho humano pretende existir antes del Estado y por consecuencia antes de la Constitución. Garantía y derechos humanos no son sinónimos y por tanto esta definición no conviene únicamente a los derechos humanos. El destino del hombre es realizarse como tal, alcanzar su esencia de libertad y cumplir correctamente, en la medida de sus posibilidades particulares, el trabajo que le ha tocado realizar en un lapso de vida. El hombre se percató de que es imposible vivir no biológicamente, sino como persona, si no se le aseguraban ciertos derechos, que él sentía como suyos. Los derechos humanos son límites exteriores de existencia. Son las bases de la actuación humana. Y al saber que ellos no serán violados, el hombre se moviliza con libertad para lograr el destino de que hemos hablado. De entrada, esta definición ya usa vocablos metafóricos, y para empeorar las cosas, define el destino de un modo incluso más ambiguo. Incluso si llegásemos a aceptar que el destino se refiere a metas, logros o incluso a las aspiraciones que cada individuo tiene, surge un problema.
Pues en una sociedad tan grande como la nuestra, de facto eso significa que no todos podrán lograr su realización. Pongámoslo en un ejemplo sencillo. Si de los millones de habitantes que tan solo tiene la Ciudad de México, tan solo 1 millón decidiera como su destino llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaríamos hablando de que solo 11 de ellos lograrían alcanzar sus logros, dejando al resto sin poder realizar su destino. Incluso dentro de su ambigüedad metafórica, este concepto no es funcional. Carlos F., Quintana Roldán y Norman D., sabido de Peniche, proponen 2 concepciones de los derechos humanos. La primera de ellas, que sigue las tendencias más actuales, nos dice que se entiende por derechos humanos al conjunto de garantías que establecen los ordenamientos legales nacionales e internacionales con objetos de proteger, frente al poder público, los derechos fundamentales de los seres humanos, en cuanto a su dignidad y el respeto que merecen por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Antes de seguir, quisiera aclarar una cosa. Según entiendo, los derechos fundamentales se entienden como un todo conformado por derechos humanos y garantías constitucionales. Es como la diferencia que existe entre la UNAM y la Facultad de Derecho. En uno hablamos de un todo y en otro hablamos de una parte en específico. Por lo que yo no entiendo a los derechos humanos como un sinónimo de derechos fundamentales. Sin embargo, por lo que he leído, muchos autores consideran que los derechos humanos tienen diferentes denominaciones. Punto que pienso analizar en la segunda parte del trabajo, pero por ahora analicemos los conceptos textualmente con el fin de no tergiversar el dicho del autor. Para este punto comienzo a notar que se repiten cosas que ya dije. Los derechos humanos no son garantías. La función de una garantía es garantizar el respeto de un derecho reconocido y su origen deriva directamente de la ley. Además, encuentro que al final, para explicar la definición recurre a un razonamiento ilógico, pues el hecho de pertenecer a la especie humana no sigue lógicamente como consecuencia que esto nos proporcione algún derecho. El conjunto de prerrogativas que salvaguarda la vida y la dignidad de los seres humanos y que los criterios valorativos de la cultura y de la civilización moderna atribuyen a todos los integrantes de la especie humana en distinción alguna. Esta segunda definición tiene un problema, ya que no todos los derechos salvaguardan la vida. Quizás sea mi opinión personal, de ser así pido una disculpa de antemano, pero considero que el derecho a la eutanasia, por ejemplo, es un derecho humano. Si es tu vida, tú deberías determinar cómo vivirla y en determinado momento cómo deseas morir. No quiero entrar mucho en el tema porque la polémica del derecho a la vida es demasiado extensa y da pie para una investigación independiente, pero por ahora solo diré que los derechos fundamentales no necesariamente tienen que salvaguardar la vida. Quizás si dijese salvaguardar el respeto a la autodeterminación de la vida, cambiaría mi perspectiva al respecto. Pero eso sería tergiversar el dicho del autor, y yo prefiero citar textualmente a la fuente. Siguiente. Aquellos derechos fundamentales de la persona humana, considerada tanto en su aspecto individual como comunitario, que corresponden a esta por su razón de su propia naturaleza, de esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social, que deben ser reconocidos y respetados por todo poder y autoridad y toda norma jurídica positiva, cediendo, no obstante, en su ejecución ante las exigencias del bien común. De nuevo, sigo creyendo que los derechos humanos y los derechos fundamentales no son sinónimos, pero así lo citó el autor, así que analicémoslo. Puedo dejar pasar varias cosas que ya analizamos antes, como el hecho de que no hay una secuencia lógica en su razonamiento y el hecho de que usa términos ambiguos. Pero lo que me sorprende más de esta definición es la forma en la que cierra, cediendo no obstante en su ejercicio ante las exigencias del bien común. En una plática que nos dieron sobre derechos humanos en mi universidad, el conferencista en turno nos dijo que los derechos humanos servían para la protección de las minorías. Nos puso el ejemplo de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y nos explicó que los derechos humanos protegían a estas minorías del repudio de la mayoría.
En este sentido, si los derechos fundamentales o derechos humanos tuviesen que ceder ante las exigencias del bien común, creo que perderían en cierta medida su razón de ser. Yo vengo de un estado muy conservador, Baja California. Si esta definición fuese correcta, los derechos de estas clases vulnerables deberían ceder ante las exigencias del bien común, que al ser también un concepto muy ambiguo, puede ser desde el bien material o el bienestar moral que una sociedad determine. Siguiente. Los derechos humanos son aquellas facultades y prerrogativas inherentes a la persona humana, que le corresponden por su propia naturaleza, indispensables para asegurar su pleno desarrollo dentro de una sociedad organizada, mismos que deben ser reconocidos y respetados por el poder público o autoridad, debiendo ser garantizados por el orden jurídico positivo. Esta definición pretende usar un razonamiento ilógico. Como ya dije antes, del hecho de que seamos humanos, no se sigue lógicamente que tengamos derechos inalienables a nosotros. Tampoco se sigue lógicamente una obligación de ser reconocidos y respetados por las autoridades integrándolos al orden positivo. Los derechos humanos son literalmente los derechos que una persona posee por el simple hecho de ser un ser humano. Y llegamos a la definición con la que empezamos este video. Sé que no soy el único que repudia esta definición, y sé que existe una fila larga de personas que desean expresar su sentir por este hecho, pues evidentemente esta definición es ilógica. En la lógica, una definición no puede ser falaz. Puede calificarse como ilógica si no cumple con las reglas que ya explicamos, pero lo que sí se puede decir de esta definición, además de que es ilógica, es que maneja argumentos falaces, pues intenta demostrar una proposición, que en este caso sería ¿qué son los derechos humanos?, por medio de las siguientes premisas. Primer premisa, son todos aquellos derechos que una persona tiene. Segunda premisa, por el simple hecho de ser un ser humano, lo cual se conoce como una falacia de petición de principio. Verán, no hay un consenso unánime respecto a muchas cuestiones sobre la lógica, pero un amigo que en algunas ocasiones me dio clases sobre lógica me explicó que se puede deducir muchas cosas a partir del sentido común y la reflexión. Se podría deducir que todas estas reglas de la definición van en común acuerdo con los principios de la lógica, específicamente el de razón suficiente. Bajo este principio, cualquier cosa puede tener un sólido concepto que explique claramente el objeto en cuestión, sin necesidad de recurrir a explicar lo que intentamos definir con el mismo objeto o sus derivados gramaticales. Entiendo que existen organismos de protección a los derechos humanos que utilicen este tipo de definiciones como propaganda para que la sociedad, que no tiene conocimiento sobre el derecho, pueda entender fácilmente los derechos humanos. Pero dentro de una comunidad estudiantil, de una disciplina que pretende ostentarse como una ciencia, esta definición resulta insuficiente, ilógica y poco útil para un estudio serio sobre un tema de derechos humanos. Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Aquí hay un problema con la teoría. Según la teoría, los derechos humanos parten directamente del hombre, están ahí y siempre han existido en su esencia. El hombre solo los descubre por medio de la reflexión. En este sentido, la teoría nos dice que los derechos humanos, como resultado de la tradición del justnaturalismo del que parten, son válidos siempre y en toda sociedad, no importando la época o el lugar. En otras palabras, son inmutables. Pero aquí esta definición nos dice que en cada momento de la historia concretan las exigencias, supongo que de la sociedad, y eso es técnicamente admitir que los derechos humanos son cambiantes dependiendo del contexto histórico y geográfico de la sociedad. En este sentido, ya no son propiamente inmutables, ni válidos en todo momento, contradiciendo la teoría y haciendo que la definición no corresponda como tal al concepto.
consiste fundamentalmente en el solo derecho que incluye todos, o sea, la propiedad de absoluta libertad para desarrollar hasta el máximo toda capacidad y talento potenciales del individuo para su autogobierno, seguridad y satisfacción más eficaces. Esta definición tiene el mismo problema que otras que ya analicé. Intenta ser demasiado amplia, al punto de decir que todos los derechos humanos son un solo derecho que los incluye a todos, lo cual rompe con la regla de la brevedad, la claridad y de explicar cada uno de los atributos o características del concepto. Analizando estas definiciones, llego a la conclusión de que no respetan las reglas de la definición antes mencionadas. Muchas de ellas utilizan razonamientos ilógicos y parecen apelar más a las emociones. De nuevo, entiendo que las organizaciones cuyo público objetivo es la sociedad en general recurren a este tipo de definiciones para que la gente pueda entender y adoptar más fácilmente el tema de los derechos humanos. Pero en una comunidad de derecho, que como antes mencioné, pretende ser una ciencia, estas definiciones no permiten un estudio objetivo en el que podamos estar todos de acuerdo. Hans Kelsen explica mejor este problema en su teoría pura del derecho. El problema de la ambigüedad del derecho natural, fuente de los derechos humanos, es que pueden ser cualquier cosa, pueden servirse para avalar cualquier cuestión, y eso hace que su propia teoría caiga en contradicción. Históricamente, la doctrina del derecho natural tuvo en lo principal un carácter esencialmente conservador. Su tendencia política era fortalecer más que el debilitar la autoridad del derecho positivo. Solo excepcionalmente tuvo un efecto reformador o inclusive revolucionario, y si una doctrina revolucionaria surgió, como acaeció al final del siglo XVIII en Francia y en América, inmediatamente una doctrina conservadora del derecho natural vino al auxilio del orden establecido. De todas formas, la doctrina del derecho natural ofrece la posibilidad de justificar, en un sentido no solo relativo, sino absoluto, cualquier derecho positivo. Es precisamente esta posibilidad la que hace tan atractiva a la doctrina del derecho natural, especialmente en un momento cuando, como acaece en nuestro tiempo, un orden social establecido ha sido seriamente amenazado por 2 guerras mundiales y la Revolución Rusa. Pero la necesidad política para la absoluta justificación de un derecho positivo, o, según se formula comúnmente, la necesidad de un modelo absoluto con referencia al cual deba evaluarse o juzgarse todo derecho positivo, solo puede ser satisfecha por una doctrina del derecho natural. Que la naturaleza no es una verdadera fuente del llamado derecho natural se confirma por el hecho de que los diferentes representantes de esta doctrina han deducido muy diferentes contradictorias leyes naturales. Algunos de ellos, por ejemplo Robert Filmer, enseñan que la autocracia es la forma natural, es decir, justa de gobierno, en tanto que otros como John Locke la reconocen en la democracia. Otros, Verbi Gratia, Richard Cumberland, afirman que solo la propiedad individual está acorde con la naturaleza, ya que la propiedad colectiva es contraria a ella, en tanto que todavía otros más, como por ejemplo Morelli, sostienen que es precisamente a la inversa, que la propiedad individual, fuente de todos los males sociales, constituye una violación a la ley de la naturaleza, y que solo la propiedad colectiva, o sea, el comunismo, es el orden justo y natural de la sociedad. Anteriormente, pude notar que existe una tendencia muy marcada por parte de algunos académicos de querer confundir los derechos humanos con derechos fundamentales, derechos naturales, garantías, entre otros. Apreciación que no es correcta. Para explicar esto, el autor Ferdinand de Saussure nos menciona en su libro Curso de Lingüística General que un signo lingüístico se compone de 2 caracteres fundamentales: significante, que es la imagen acústica, y significado, que es el concepto, o por decirlo de una forma sencilla, la interpretación del significante. La unión de estos elementos crea el signo, de modo tal que cada signo lingüístico tendrá un significante y un significado específico que lo harán único y distintivo.
De esta forma, podemos entender que, aunque derechos humanos y derechos naturales puedan ser tentadoramente fáciles de confundir, no son iguales, pues tienen tanto significantes como significados diferentes. Y aunque varios autores insistan en querer hacerlos pasar como sinónimos o equivalentes, el mismo libro nos aclara una cosa. La lengua no puede ser entendida como un contrato de mutuo consentimiento, es decir, el lenguaje que conocemos no es producto de la aceptación individual, sino que es algo que ya existía en la sociedad y como tal se nos es impuesto. El signo lingüístico escapa a nuestra voluntad, es una herencia de la comunidad donde vivimos. Presumimos que en algún momento cada palabra fue distribuida para nombrar las cosas, y la comunidad aceptó dichos nombres. Por lo tanto, la aceptación de estos signos lingüísticos es anterior a nosotros y no tenemos la fuerza ni los medios para cambiarlos. Lo anterior se puede entender de la siguiente forma. En algún momento, a alguna persona le pareció correcto llamar a un animal doméstico como perro. Cuando la comunidad aceptó y adoptó este signo lingüístico, se volvió parte del lenguaje. Si una persona intenta cambiar ese signo por otro, se enfrenta a una tradición en el lenguaje que rechaza dicho intento de cambio. Esto es más fácil de explicar con el fenómeno que ocurre en redes sociales. Cada que sale una nueva tendencia en internet, se asume que algún individuo, a juicio propio, decidió crear un nuevo signo lingüístico, cargarlo de significado y significante, y posteriormente la comunidad lo adoptó. A estas alturas, querer cambiar alguno de estos signos resultaría inútil, ya que la misma comunidad no lo aceptaría. Pues lo mismo pasa con las palabras del lenguaje ordinario. Todas las palabras están cargadas de un significado y un significante, que no podemos alterar. De tal forma que incluso aunque así lo deseen, los autores que equiparan como sinónimos a los derechos humanos respecto a garantías, derechos naturales, derechos fundamentales, etc., no tienen la autoridad ni la fuerza para hacerlo. Y tampoco podemos decir que son sinónimos, ya que, de acuerdo a esta información, cada signo maneja un significado y un significante específico, como por ejemplo, dolor y agonía. Aunque en lo general pudiese parecer que estas dos palabras son iguales, la diferencia radica esencialmente en su significado, pues en la agonía el dolor precede a la muerte y en el otro no. Es una cuestión de matices, diferencias muy mínimas, pero que nos ayudan a diferenciar una palabra de la otra. Hay que aclarar una cosa. Existen ciertas mutaciones en el significante de un signo lingüístico, pero esto corresponde únicamente a una mutación en la fonética de la palabra, es decir, con el paso del tiempo, algunas palabras pueden pronunciarse ligeramente distinto, como la palabra murciélago, que con el paso del tiempo mutó en su fonética a murciélago. Pero esto obedece únicamente a un cambio en el significante, no en el significado. Cambia solo su fonética, pero el concepto se mantiene igual. También existen casos de mutaciones de signo más extremos, donde una palabra puede mutar tanto en su significado como en su significante. El libro nos menciona el ejemplo de la palabra necare, del latín clásico que significa matar, que derivó en nuelle, que significa ahogar. Pero en este caso, tanto la imagen acústica como el concepto han cambiado y se han apartado de su significado original. La mutabilidad del signo ocurre, pero puede llegar a ser simplemente un cambio fonético o un cambio completo que lo aparta de su significado y su significante original. Y quizá en este momento estés pensando: oye, pero si existen dos palabras con significado igual que solo cambian en su significante, ¿no podríamos decir que existe la posibilidad de que dos signos lingüísticos sean equivalentes? Y yo te responderé: en efecto, existen palabras que tienen una forma distinta de pronunciación o escritura, pero que guardan el mismo significado. Pero hay que aclarar que este fenómeno ocurre cuando hablamos de diferentes idiomas. Ejemplo, hermana y sister tienen diferentes significantes, pero el mismo significado. Y esto en razón de que cada comunidad tiene un idioma propio, que a veces puede tener signos lingüísticos compatibles con otros idiomas y a veces no. Pero dentro de un mismo idioma, no existe tal cosa como un signo que comparta el significado idéntico de otro.
Esto es lo que el autor denomina como la arbitrariedad del signo, que consiste básicamente en que no importa tanto la imagen acústica, que bien puede reemplazarse con otra, sino el significado. Y en un mismo lenguaje, cada signo lingüístico guarda sus diferencias respecto de otros signos lingüísticos en los matices de su significado, es decir, en sus características, las cuales podemos encontrar si se hace un análisis de los elementos que la conforman. Una vez entendido esto, podemos descartar la teoría de que los derechos humanos han tenido diferentes denominaciones a lo largo del tiempo, pues cada signo lingüístico guarda un significante y significado diferente, y los derechos naturales de los siglos pasados se alejan mucho del signo lingüístico de derechos humanos. Y si aún así te es difícil entender toda esta información, trataré de explicarlo de una manera más simple con el siguiente ejemplo. Un carro y un carruaje no tienen el mismo significado, pues aunque ambos son vehículos de transporte terrestre, comunes en sus respectivas épocas, tienen mecanismos distintos, operan de formas distintas, y eso las hace diferentes. No podemos decir que un carro y un carruaje son equivalentes porque la forma en la que operan es muy diferente. Del mismo modo, derechos naturales y derechos humanos operan de formas diferentes y tienen características propias distintivas. En conclusión, cada signo lingüístico es único y tiene un significado diferente, aunque existan algunos que en grado de tentativa puedan confundirse, no son iguales. Es decir, derechos humanos no es igual a ninguno de estos. Según Gregorio Peces Barba Martínez, el término derechos humanos es sin duda uno de los más usados en la cultura jurídica y la política actual, tanto por los científicos y los filósofos que estudian al hombre, el Estado, el derecho y los ciudadanos. Pero es también un término emotivo, que suscita sentimientos entre sus destinatarios, y respecto del cual la tentación de manipulación es permanente, igual que con otras palabras como democracia, libertad, fascismo, comunismo, etc. Básicamente, este autor nos quiere decir que los derechos humanos se encuentran en el centro del escenario político, y esto puede influir en alejar el concepto de las preocupaciones teóricas y del estudio, impregnándolo de retórica para intentar satisfacer un reclamo social. A veces, se puede tener la sensación de que muchos activistas de los derechos humanos no saben muy bien lo que quieren decir al usar esa palabra, o la usan entre sí con diferentes sentidos, provocando errores y contradicciones. La difusión en masa a través de los medios actuales también ha contribuido en cierta medida a la difusión de diversas opiniones con información confusa. En resumen, la popularidad y la difusión en masa de opiniones diversas respecto a los derechos humanos, sumado a los discursos retóricos del sector político, han hecho que existan múltiples interpretaciones respecto al tema, muchas veces contradictorias o carentes de un estudio profundo, lo que provoca confusión y desorientación entre la comunidad. Este problema no es nuevo. Ya desde siglos pasados, los conflictos entre naturalistas y positivistas eran similares. Existían muchas personas que intentaban legitimizar sus pretensiones y aspiraciones por medio del naturalismo, la teología, la axiología, entre otras ramas que no necesariamente contribuían al mejoramiento de la teoría del derecho. Me permito compartirles una pequeña crítica que Kelsen realizó a sus profesores, como consecuencia de su decepción por la ausencia de un método riguroso que hiciera del derecho una disciplina respetable. El romanista Szilárd enseñaba derecho romano sin atender a su conexión con la cultura antigua o a su importancia para la sociedad de nuestro tiempo. Pronto me di cuenta que podía aprender en pocas semanas, mediante la lectura de su texto, lo que enseñaba en sus no muy vívidos discursos durante todo un semestre. El germanista Salinger era un orador desacostumbradamente malo, ya que era visiblemente que hablaba solo con grandes esfuerzos. Sigmund Adler, quien enseñaba historia del derecho austriaco, era una figura cómica. Después de poco tiempo, dejé de visitar la mayoría de los cursos y me dediqué a la lectura de obras filosóficas. Ante esta situación, Kelsen entendió la urgencia de crear una verdadera ciencia del derecho que buscara el mejoramiento de la teoría a partir de algún método que pudiese ayudarnos a tener mayor validez en nuestros conocimientos. Actualmente creo que estamos pasando por una situación similar. Como pueden ver, hablar de derechos humanos en nuestro país muchas veces es hablar de retórica y política.
Y comparto la idea de que la tarea de una comunidad estudiantil de derecho debería ser depurar a los derechos humanos de todos esos atributos que no le corresponden y buscar construir una teoría más sensata al respecto, que no se base únicamente en nuestras pretensiones, sino que busque un conocimiento sistematizado que cuando menos pueda ser entendido por cualquiera que lo analice por medio de la razón. Desafortunadamente el tiempo se me acabó. Originalmente mi video iba a abordar el justnaturalismo desde el inicio, desde los griegos, pero sentí al mismo tiempo la necesidad de compartir los motivos que me incitaron a realizar esta investigación, los cuales son, principalmente, mi decepción al no encontrar definiciones o académicos que me proporcionaran información concreta al respecto de los derechos humanos o el justnaturalismo en general. De hecho, fue irónico que Kelsen, un justpositivista, presentara la información sobre derechos humanos de una forma más sistematizada. He realizado varias lecturas y creo que el próximo video será posiblemente de su agrado, pero por ahora debo despedirme. Yo soy Rogelio Castañeda y hasta la próxima.